Hola, mi nombre es Aranza Espejel García y mi equipo está conformado por Sergio Tach Munive Cuautle, Edna Zulay González Cabrera, Leslie Paola Tlelo Cuetlach, Francisco Javier Sarmiento Xicoténcal y Daniela Torres Torres. En este video nuestro objetivo es presentar la vida de Michael Faraday y el aporte que tuvo a la electricidad. Bueno, para empezar, la electricidad es una rama de la física que estudia fenómenos eléctricos. Pero para ser más exactos con la definición de electricidad, es una fuerza de repulsión o atracción de partículas, ya sean estas de carga positiva o negativa, y estas se llegan a manifestar en reposo o en movimiento. Bueno, ya con esto explicado, ahora mis amigos les van a hablar sobre Michael Faraday, su vida, las aportaciones que dio a la física, fórmulas, etc. Así que los dejo con ellos. Hola, yo soy Edna y les voy a hablar un poco más sobre Michael Faraday. Michael Faraday nació el 22 de septiembre de 1791, al sur de Londres, en New Winston, Surrey, en el seno de la familia humilde. Fue el tercero de 4 hijos de James Faraday, un herrero. De niño él solo recibió una educación básica. Abandonó la escuela cuando tenía 13 años y comenzó a trabajar en un taller de encuadernación como aprendiz. Su pasión por la ciencia se desencadenó allí. Su curiosidad nata le llevó a leer una gran cantidad de libros de diversas temáticas, especialmente aquellas relacionadas con la ciencia, formándose a sí mismo, a pesar de no estar cursando estudios formales. Todo comenzó cuando él leyó la voz electricidad y otros vocablos científicos en la Enciclopedia Británica, mientras él estaba encuadernando, tras lo cual comenzó a llevar a cabo experimentos en un laboratorio improvisado. En 1813 fue contratado como ayudante de laboratorio del prestigioso químico Humphrey Davy en la Royal, de la que fue elegido miembro en 1824, primero como asistente de Davy, después como colaborador suyo, y finalmente, tras la muerte de Davy, como su sucesor. Faraday causó tal impresión a Davy que éste, al ser preguntado por cuál había sido su mayor descubrimiento científico, respondió: "Mi mayor descubrimiento ha sido Michael Faraday". Bueno, en 1821, Michael Faraday dio a conocer sus trabajos sobre el electromagnetismo y la rotación electromagnética, investigaciones que darían origen años más tarde al motor eléctrico que conocemos hoy en día. Y bueno, Michael Faraday inició en 1825 las Royal Institution Christmas Lectures, una serie de charlas anuales sobre ciencia que tienen lugar en la Royal Institution de Londres. Estas lecturas o charlas, a diferencia de muchas otras que existen en el mundo, estaban orientadas principalmente a las personas normales, y especialmente a los niños que, como Faraday, que pues él no tuvo acceso a la educación de alto nivel. En ellas se mostraban curiosidades y avances científicos de la época, los cuales abundaban en aquella época y maravillaban a la audiencia. Se dice de Michael Faraday que era un hombre metódico, tomaba notas en todo momento, intercambiaba ideas con personas de forma frecuente, evitaba mucho las controversias y las generalizaciones, y como un buen científico, él verificaba estrictamente todo antes de decirlo o mostrarlo. Este afán por el orden se puede apreciar en muchos de sus procesos y de sus investigaciones científicas, las cuales están repletas de orden y métodos concretos, y sobre todo el empirismo, que él se guiaba mucho a base de su experiencia. Procuraba no dejar ningún cabo suelto. Hablar de sus inventos y teorías. Michael Faraday fue más bien conocido por sus descubrimientos sobre la electricidad y magnetismo. Su primer gran invento fue la pila voltánica. También construyó el motor homopolar, que giraba continuamente propulsado por la fuerza magnética. El gran descubrimiento vino cuando enrolló 2 solenoides de alambre alrededor de un aro de hierro y encontró que cuando hacía pasar corriente por un solenoide creaba en su interior un campo magnético que podía hacer girar al otro solenoide, enrollando en un eje motriz. Así se creó el primer motor eléctrico. Él dijo que la fuerza electromagnética que podía extenderse en el espacio vacío alrededor de un material conductor. Esto serviría como base para que en el siglo XIX se pudiera construir numerosos dispositivos electromagnéticos. Faraday también consiguió demostrar que también había una relación entre la luz y el magnetismo. Demostró que al juntar un campo electromagnético y una luz polarizada, ésta se giraba levemente y por lo tanto habría una interacción.
Este efecto se ha usado en la astronomía para medir la fuerza de los campos magnéticos de estrellas compuestas de neutrones que emiten radiación. Este es el fenómeno que origina voltaje en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable. Por lo tanto, es la producción de corrientes eléctricas por los campos magnéticos variables con el tiempo. Algunos inventos de Faraday fueron jaula de Faraday, que es una caja metálica que protege de los campos eléctricos. Fue construida en 1836 por Faraday. Se emplea para proteger de descargas eléctricas, ya que en su interior el campo eléctrico es nulo. Electrólisis. La corriente eléctrica de los electrolitos va acompañada del fenómeno de la electrólisis, desprendiendo en los electrones de las partes componentes de las sustancias disueltas o de otras, resultado de reacciones secundarias de los electrodos. Motor eléctrico. En 1821 Faraday construyó dos aparatos para producir lo que él denomina entonces rotación electromagnética. Con este nombre lo publicó. Describe el principio de lo que hoy conocemos como motor eléctrico. El benceno lo descubrió en 1825 mientras intentaba resolver un problema de combustión de gas del alumbrado de Londres. Globo. Faraday estaba experimentando con gases en 1824 y requería para sus pruebas algún contenedor de gas, así que se le ocurrió hacer una bolsa con caucho o látex, cortando dos círculos y uniendo los bordes y poniendo harina al interior para que no se unieran. Generador homopolar. Es un generador eléctrico de corriente continua que consta de un disco conductor que gira en un plano perpendicular a un campo magnético estático y uniforme. Teoría de inducción electromagnética de Faraday. Este fenómeno revela algo nuevo sobre los campos eléctricos y magnéticos. A diferencia de los campos electrostáticos generados por las cargas eléctricas en reposo, cuya circulación a lo largo de la trayectoria cerrada es cero, la circulación de los campos eléctricos creada por los campos magnéticos se realiza a lo largo de una trayectoria cerrada distinta a cero. Esta circulación, que corresponde a la fuerza electromotriz inducida, es igual a la velocidad de cambio de flujo y magnético que pasa a través de una superficie cuyo límite es un bucle de alambre. Proclama que el voltaje inducido es directamente proporcional a la velocidad con la que cambia el flujo magnético que atraviesa una superficie, con el circuito como un borde. Bueno, yo voy a explicar las leyes que propuso Faraday. La primera ley que voy a explicar es la ley de Faraday, pero ¿para qué sirve? Sirve para calcular la fuerza electromotriz en un circuito cerrado a partir de una variación de flujo magnético. Antes de explicar qué dice la ley de Faraday, quiero explicar dos conceptos. El primero es la inducción electromagnética, el cual consiste en inducir una corriente eléctrica en un circuito a partir de una variación de flujo magnético. Ese flujo magnético induce una diferencia de fuerza electromotriz, lo cual hace que circule en una corriente eléctrica en el circuito. Bueno, hablando del flujo magnético, voy a explicar qué es un flujo magnético. El flujo magnético es el número de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie de área superficial, el cual puede expresar matemáticamente de la siguiente forma. El flujo magnético es igual al campo magnético por el área por el coseno de los ángulos. Los ángulos son los vectores del área y del campo magnético. Ahora sí voy a explicar qué dice la ley de Faraday. La ley de Faraday dice: la fuerza electromotriz es directamente proporcional a la rapidez de cambio con respecto al tiempo del flujo magnético a través de la espiral. Matemáticamente dice que la fuerza electromotriz es el cambio del campo magnético por el cambio del tiempo. Ahora, esta ley de Faraday puede ocurrir en tres casos. El primer caso es: cambia el campo magnético al transcurrir el tiempo, pero no cambia el ángulo ni el área. El caso número 2 dice que cambia el área superficial al transcurrir el tiempo, pero el campo magnético y el ángulo no cambian para nada. Y el caso número 3 dice que cambia el ángulo, pero el campo magnético y el área superficial no cambian. Bueno, después matemáticamente lo vamos a explicar en las siguientes operaciones. Bueno, ahora voy a explicar las leyes de electrólisis de Faraday. Pero antes quiero explicar qué es la electrólisis. Es un proceso químico por el medio del cual una sustancia o un cuerpo inmersos en una disolución se descomponen por la acción de una corriente eléctrica continua. Bueno, ahora sí. ¿Qué dice la primera ley de Faraday de la electrólisis? Dice que la masa molecular de una sustancia que se desprende en el electrodo es directamente proporcional a la carga eléctrica Q que pasa por el electrolito si a través de este se hace pasar
durante un tiempo una corriente continua de intensidad. Y la segunda ley de electrólisis de Faraday dice: los equivalentes electroquímicos de los elementos son directamente proporcionales a sus equivalentes químicos. Esto matemáticamente puede decir que K es igual a C, que es una constante, por KX, que son los elementos químicos. O igual puede explicarse como K es igual a 1 sobre Faraday por área de los elementos químicos sobre Z, el cual es una equivalencia. F, la Faraday vale a 10 a la menos 3 coulombs, o también puede valer 6.022 por 10 a la 23 electrones, o 96.485 coulombs sobre masa molecular. Listo, esto es todo, y igual después matemáticamente los vamos a expresar con los siguientes ejercicios. Bueno, el ejercicio nos dice: una bobina con 200 espiras de 25 centímetros cuadrados está situada en un campo magnético uniforme de 0.3 Tesla con su eje paralelo a las líneas de inducción. Calcular A. La fuerza electromotriz inducida en la bobina cuando se gira hasta colocar su eje perpendicular a las líneas de inducción en un tiempo de 0.5 segundos. Y B. La intensidad de la corriente inducida si la bobina tiene una resistencia de 30 ohms. Bueno, la posición inicial está así. Si lo ven, está en un eje X normal, y la posición final está en un eje Y, 90 grados y 0 grados. Y bueno, para resolver este ejercicio tenemos que tomar en cuenta estas tres leyes: la ley de Faraday, el campo magnético y la ley de Ohm. Ahora sí, a calcular. A. Nos dice que vamos a sustituir datos. En este caso, un campo magnético es igual a el campo magnético, que es 0.3 Tesla, por el área superficial de 25 centímetros cuadrados, pero se convierte en metro, que es igual a 2.5 por 10 a las menos 3 metros, por coseno del eje. Como en este caso el eje es 0, yo sé que tú sabes que coseno de 0 es igual a 1, entonces coseno de 0 es igual a 1. Ahora sí, resolvemos esto. 0.3 Tesla por 2.5 por 10 a la menos 3 metros por 1. Esto nos da con un resultado de 7.5 por 10 a la menos 4. Welber, no olviden la unidad. Ahora, en el segundo, que en el eje Y, que es la posición final, lo hacemos, que es igual 0.3 por 2.5 por 10 a la menos 3 metros por coseno, en este caso, de 90. Yo sé que el coseno de 90 es igual a 0, entonces cualquier número multiplicado por 0 va a dar 0, entonces el campo magnético es igual a 0 de la posición final. Ahora usamos la variación del tiempo, que entonces es igual a delta del campo magnético es igual a 0 menos 7.5 por 10 a la menos 4 Welber. Esto es igual a menos 7.5 por 10 a la menos 4 Welber. Ahora pues ya podemos usar nuestra ley de Faraday, que nos dice: la fuerza electromotriz es igual a menos, en este caso, las 200 espiras por menos 7.5 por 10 a la menos 4 entre los 5 segundos, que es la variación del tiempo. Como tal, el tiempo inicial fue de 0 y el tiempo final de 5, pues queda igual, como 0.5 segundos. Esto, si lo calculamos, nos da, ya que tenemos 7.5, lo multiplicamos por 200 y nos da 0.15. Ahora, 0.15 sobre 0.5 segundos es igual a 0.3. Ahora, esto es el resultado de la fuerza electromotriz. En fuerza electromotriz, lo siento. Ahora, para calcular la intensidad, vamos a usar la ley de Ohm. La ley de Ohm es: intensidad es igual a corriente eléctrica
sobre resistencia. Ahora, intensidad es igual a 0.3 sobre los 30 ohms. Entonces calculamos 0.3 sobre 30 ohms es igual a 0.01 amperes. Y listo, ese es el resultado B. Y ya, acabamos el ejercicio. Me tocó hablar sobre las aplicaciones que hizo Faraday en 1824. Armó un circuito para estudiar sobre si el campo magnético podía regular el flujo eléctrico de un cable adyacente, pero no encontró tal resultado. Y ya, después, durante los siguientes 7 años, en los tiempos libres que ocupaba, estuvo perfeccionando las ópticas, forma un cristal de ópticas, cualidades de óptica, cual utilizaría posteriormente estos experimentos que lo llevaría a la relación del fenómeno electromagnetismo de la luz. Y ya en sus tiempos libres él continuó publicando sus trabajos de experimentos de la óptica y el electromagnetismo. Mantuvo también correspondencia con científicos, que ya fue cuando hizo un viaje a Europa, y fue cuando encontró el científico David, que era el mismo que también estaba estudiando sobre magnetismo. Y ya después de 2 años que murió David, fue en el año 1861 cuando murió, y después fue cuando ahí Faraday empezó a poner empezó sus inicios sobre el experimento sobre el electromagnetismo en 1831. Fue en el mismo año que murió David. El experimento consistía en que colocó 2 imanes en una mesa de madera, y ya después de ahí los colocó en polo norte y polo sur, y los imanes estaban cerca para poderse atraer, pero esto no sucedió, no llegaban a atraerse, o sea, estaban cerca, pero nomás no llegaban a atraerse. Dijo, ya entonces colocó limaduras de hierro sobre, o sea, no directamente en los imanes, sino como junto a los imanes, o sea, los imanes se movían a los polos, se podría decir, a donde estaban las limaduras. Y después explicó sobre el fenómeno de invisible y magnético, y hizo otro para comprobar, puso una hoja de papel o un papel, y explicó sobre los imanes. En hoja de papel puso los imanes y la limadura de hierro, y observó que se movía sobre el papel, o sea, el papel que se movía también, y se acomodaba, se hizo como formó un arco, y a eso lo llamó líneas magnéticas, que a su vez generaban por un poder especial, y lo llamó campo magnético, que es como lo conocemos. Y después también explicó sobre la inducción, que fue en el año 1831, y envolvió 2 alambres a los lados opuestos de un anillo de hierro. Y basándose en las propiedades que había hecho sobre el electroimanes, esperaba que las corrientes comenzaran a fluir con un cable, una especie de ondas que viajara a través del anillo y causar efectos eléctricos del lado opuesto. Y ya después conectó un alambre a un galvómetro y observó cómo se conectaba y el otro alambre lo conectó en una batería.
Esta inducción se debió a un cambio de flujo magnético y la batería pues la conectaba y la desconectaba. Y ya, después de 2 meses de que hizo eso, Faraday había encontrado varias otras manifestaciones por la inducción. Una de ellas fue que vio corriente deslizó en una barra magnética dentro de una bobina de alambre y generó una corriente constante que giraba un disco sobre cerca de la barra magnética. Y ya después otra aplicación que hizo fue, la llamó la jaula de Faraday. Y esta consistía en que cuando se aplica energía eléctrica a un contenedor que ha sido cubierto de aluminio o mallas metálicas, dicho contenedor funciona con conductores eléctricos que se polarizan. Después ya al polarizarse, el conductor queda cargando positivamente en dirección de desplazarse. Y el campo eléctrico externo al mismo tiempo igual queda, pero en negativo. En sentido inverso se podría decir. Y ya. Y después, pues esto es la suma de ambos campos, interior, contenedor, la jaula que había explicado. Y después, el total la va a ser. Y estos podemos hacerlos como otros unos 2 ejemplos que puedo dar, que son cuando estamos en un ascensor dentro de un edificio. Pues si las rejillas son metálicas y entramos, pues no funcionan nuestros celulares. Estamos como en el principio que explicaba sobre la jaula de Faraday. O también otro ejemplo que sería es cuando en el horno de microondas la encontramos, ya que para evitar las ondas que van al exterior y pues dañen la salud de la persona. Y esas fueron algunas aplicaciones sobre Faraday. Una de las aportaciones de Faraday fue la licuefacción de gas y refrigeración en 1823. Demostró mediante un experimento la veracidad de esta teoría. Además de eso, supuso las bases con las que funcionan los refrigeradores y congeladores modernos. Mediante la licuefacción aumentó la presión y disminución de la temperatura de los gases, del cloro y del amoníaco, convirtiéndolo en estado gaseoso. A esto se le llamó estado gaseoso permanente. Además consiguió devolver el amoníaco a su estado gaseoso, observando que durante este proceso se generaba un enfriamiento. Este descubrimiento demostró que una bomba mecánica podría transformar un líquido en gas a temperatura ambiente y producir enfriamiento al regresar a su estado gaseoso y ser comprimido de nuevo. Otro descubrimiento fue la del benceno. Descubrió la molécula del benceno al haberla aislado e identificado a partir de un residuo. El descubrimiento que hizo fue la de la inducción electromagnética en 1831. Dice que conectó un solenoide a un galvanómetro. Al conectar y desconectar observó que al pasar corriente al solenoide, otra corriente era temporalmente inducida al otro. Este experimento se le conoce como inducción mutua. Otro fue el descubrimiento del diamagnetismo en 1845. Descubrió que todos los materiales presentan una débil repulsión hacia los campos magnéticos, lo cual llamó magnetismo. Además de eso, descubrió que los materiales paramagnéticos se comportan de manera opuesta, siendo atraídos por un campo magnético externo.
Sus colaboraciones fueron: se dice que su tema favorito era la ciencia. La materia era muy de moda en esa época. Se convirtió en la mano derecha de Davy. En aquellos años lo nombró a Faraday químico adjunto. Para 1820, Hans Christian se dio cuenta que una corriente eléctrica cambiaba la dirección en la que apuntaba una brújula. Hans no pudo explicar el fenómeno. Le quedó claro que la electricidad y el magnetismo interactuaban. Otra colaboración fue Faraday y la luz. Gracias a Faraday, el mundo supo que la electricidad y el magnetismo eran dos representaciones de una misma fuerza. Pero faltaba otra luz. Pero debido a su falta de formación académica, no podía aplicar las matemáticas. Para ello, llegó James Clerk, que gracias a él, probó que la luz no es más que una manifestación más de electromagnetismo. Y por último, Faraday se convirtió en uno de los científicos más de su generación y de la historia. Y bueno, gracias a estos descubrimientos, Michael Faraday logró consagrarse como un científico de éxito en su época. Tras sufrir diversos problemas de salud, sobre todo mentales, Faraday redujo la intensidad de sus investigaciones y trabajos hasta que el 25 de agosto de 1867 falleció en Hampton Court. No obstante, su legado quedaría presente para siempre, aunque muchos desconozcan que este señor fuese el responsable. Bueno, pues como pudimos observar, Faraday fue un excelente experimentador y supo cómo transmitir sus descubrimientos con un lenguaje pues fácil de comprender, aunque pues sus habilidades no fueron de las mejores en las matemáticas, pues James Maxwell resumió su trabajo junto con el de otros en un grupo de ecuaciones. Y en cuanto a su estudio en el campo magnético, pues fue muy fundamental para el desarrollo del campo electromagnético, y su invento, que fue nombrado por él mismo como dispositivo de rotación electromagnética, fueron pues los precursores para lo que hoy en día llamamos el motor eléctrico. Y bueno, esto fue todo por el video y espero y le haya gustado.